No debía hacer brujería con mi perro en casa. Hola gato macabro. Vivo en El Salvador, en un pueblo donde todavía se cree en brujería. Nunca fui de creer mucho. Yo siempre decía que la gente exageraba. Hasta que me pasó esto. Todo comenzó hace como un mes. Me salió un video en TikTok que decía que, si hacías un ritual muy sencillo, podías pedir lo que fuera. Dinero, amor, protección, hasta venganza. La chica del video hablaba como si nada malo fuera a pasar. Y decía que los animales eran buenos canales para atraer energía. Que si tenías uno en casa, podías aprovechar su vínculo. Yo tengo un perro. Se llama Tyson. Es un pitbull que criamos desde cachorro. Es noble. Nunca ha sido agresivo. Siempre ha dormido en mi cuarto. Siempre ha sido mi compañero. Por eso me dio confianza hacerlo con él cerca. Solo por curiosidad. No creía que fuera real. El ritual era fácil. Solo tenías que prender una vela negra, escribir tu deseo en un papel rojo y ponerlo bajo un recipiente con agua salada. El detalle extraño era que decía que debías decir el deseo en voz alta 3 veces mientras tu perro te miraba. Así lo hice. Pedí que me fuera bien. Que me dieran el trabajo que tanto había estado buscando. Que nada me faltara. Esa noche, Tyson no durmió conmigo. Se quedó en la sala. Pensé que era por el humo de la vela. Pero a la mañana siguiente lo noté raro. No me movía la cola como siempre. Solo me miraba. Quieto. Como si no me reconociera. Su mirada se sentía vacía. Con los días, todo empeoró. Empezó a gruñir en las noches. Sin razón. A una esquina vacía. Olía el aire. A veces se paraba en 2 patas junto a la puerta, como si alguien estuviera afuera. Una vez, lo vi lamer la pared durante casi 20 minutos. La pared estaba completamente seca. Una madrugada, me despertó un sonido raro, como si alguien estuviera rascando dentro del closet. Cuando abrí, Tyson estaba ahí adentro, temblando, pero no de miedo, sino como si se estuviera conteniendo. Le hablé. No respondió. Solo salió y se fue al baño. Esa misma semana empecé a encontrar cosas fuera de lugar. Una vez, la vela negra con la que hice el ritual apareció de nuevo sobre mi mesa. Yo la había tirado. Vi como el camión de la basura se la llevaba. No tengo cómo explicar eso. Una noche, mientras dormía, sentí algo encima de mí. Era Tyson. Tenía los ojos completamente negros. Y su lengua colgaba y su cuerpo olía podrido. Se bajó y salió corriendo. Esa fue la última vez que lo vi con vida. 2 días después, todo terminó. Regresé del trabajo y noté un olor fuerte. Puse aromatizante para ignorarlo, pero el olor no se iba. Decidí seguirlo y terminé en el cuarto de lavado. La puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado. Y ahí estaba. La piel de Tyson. Como si algo hubiera salido desde dentro. Estaba entera. Como si alguien la hubiera quitado con precisión. No había vísceras. Solo la piel. Como si fuera un disfraz. Los ojos seguían en su lugar. Grité. Llamé a mis padres. Nadie me creyó. Dijeron fue un animal salvaje. Pero ninguna bestia quita la piel así. Ni siquiera había señales de lucha. Esa noche, soñé que Tyson me miraba desde un rincón. Pero no era él. Tenía brazos largos. Y su hocico colgaba como un trapo viejo. Me decía cosas que no entendía. Y al final del sueño, me señalaba. Como si me culpase. Desde entonces, escucho pasos en la casa. Como si una cosa grande y torpe caminara buscando algo. Me fui de esa casa hace 3 días. No me atrevo a volver. Pero lo peor es que el trabajo que pedí, me lo dieron. Exactamente como lo pedí. Justo después de que Tyson desapareció. No sé qué fue lo que invoqué. Pero no fue solo energía. No hagan rituales con sus mascotas. No jueguen con cosas que no entienden. Porque si llega a funcionar, puede que sea a cambio de algo que amaban. El gato que me sonrió desde la ventana. Hola gato macabro. Me llamo Mariana y vivo en California. No sé por dónde empezar esta historia. Trabajo desde casa como diseñadora. Vivo en un pequeño departamento en una zona tranquila de Pasadena. El edificio es antiguo. Techos altos. Ventanas grandes. Y vecinos en su mayoría mayores. Es un lugar silencioso. Ideal para concentrarme. Desde mi escritorio puedo ver directamente la casa del frente. Una casa gris de 2 pisos. Vieja. Pero bien cuidada. Con cortinas blancas y un jardín pequeño al frente.
Siempre pensé que vivía ahí una pareja de jubilados. Nunca los saludé más allá de algún gesto con la cabeza desde lejos. Su casa tenía una energía extraña. No negativa, pero sí pesada. Durante meses, mientras trabajaba, notaba movimiento en la ventana del segundo piso. Cortinas que se movían sin viento. Pero nunca me alarmé. Pensé que eran cosas normales de una casa vieja. Hasta que vi al gato. Era un gato blanco con manchas negras. Como si llevara una máscara. Lo vi por primera vez una mañana. Estaba sentado en el alféizar de la ventana, observando hacia afuera, en mi dirección. No soy amante de los gatos. Pero había algo en ese animal que me resultaba hipnótico. Sus ojos estaban muy abiertos. Como si estuviera sorprendido. Y tenía la boca ligeramente alzada. Como si sonriera. No de forma natural, sino exagerada. Lo miré durante varios minutos. Y él no parpadeó. Durante días apareció en la misma posición. Siempre mirando hacia mí. Con esa sonrisa que daba miedo. Empecé a obsesionarme. Me levantaba más temprano solo para ver si ya estaba ahí. A veces aparecía en la noche. Con la luz del pasillo de la casa iluminando su rostro desde abajo. Dándole un aspecto aún más perturbador. Y aunque la imagen me incomodaba, no podía dejar de mirar. Una tarde, al regresar del supermercado, vi a una vecina barriendo la acera. Me acerqué para preguntarle si sabía algo sobre la gente de la casa gris. Me dijo que ahí vivían los señores Rosenthal, que llevaban más de 40 años en el barrio, y que el mes pasado su gato había muerto. Lo dijo con normalidad. Parecía como si no fuera importante. Le pregunté cómo era el gato. Me dijo blanco con manchas negras. Muy viejo. Se llamaba Theo. Sentí un golpe de adrenalina. Pero no le conté que lo había visto en la ventana casi todos los días. Solo asentí y me despedí. Esa noche no pude dormir pensando en ese gato y una explicación lógica para lo que estaba pasando. Al día siguiente, abrí las cortinas con cuidado. No estaba. Me sentí aliviada. Pensé que tal vez mi mente me había jugado una mala pasada. Que mi subconsciente creó la imagen del gato. Pero en la madrugada me despertó un maullido afilado. Viniendo desde afuera. Me levanté y me acerqué a la ventana. El cuarto de enfrente estaba a oscuras. Pero lo vi. 2 ojos reflejando la luz de un poste. 2 ojos dentro de la casa. Justo en el centro de la ventana. Y abajo de ellos. Esa sonrisa. Me alejé y cerré las cortinas. Me metí bajo las cobijas como una niña asustada. Me repetí a mí misma que no era real. Que todo era producto del estrés. Pero los maullidos continuaron durante horas. A la mañana siguiente, decidí ir a hablar con los Rosenthal. Crucé la calle con nerviosismo. Toqué el timbre. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Pero nadie abrió. Bajé la escalera del porche y me dirigí hacia la ventana. Me paré justo frente a ella. No había nadie dentro. Solo muebles cubiertos con sábanas. Me alejé lentamente. Esa casa no estaba habitada. Volví a casa. Intenté hacer mi día normal. Pero cuando cayó la noche, lo vi otra vez. En la misma ventana. Mismo lugar. Su sonrisa se alargaba. Lentamente. Como si la piel de su rostro se estirara. Apagué las luces. Me senté en el suelo. Y lloré. No sabía qué hacer. No quería contárselo a nadie. Me iban a decir que estaba loca. Que eran alucinaciones. No entendía cómo podía estar ahí. No entendía cómo ese animal muerto seguía apareciendo. Llamé a la policía. Inventé que había un animal agresivo en la casa de al lado. Vinieron. Revisaron. No encontraron nada. Pero cuando me entregaron el reporte, el oficial había escrito, gato no localizado. Se percibe olor a carne podrida en el área. Desde entonces, no volví a abrir la ventana. Puse papel periódico para cubrir el cristal. Me mudé a la habitación del fondo. Fueron semanas así, hasta que un día todo se detuvo. Ya no lo vi más. No escuché nada. Espero que esta historia sea de tu agrado, gato macabro. Mando un saludo a toda tu comunidad. El perro que habló frente a la cámara. Hola, gato macabro. Mi nombre es Elías y lo que voy a contarte todavía me cuesta escribirlo. No sé si estamos perdiendo la cabeza. Pero tengo un video. Uno grabado por una de las cámaras de seguridad que tenemos dentro de la casa. Y en ese video se escucha claramente a uno de nuestros perros decir algo. Como si fuera una persona.
Todo empezó hace 2 meses, cuando ella falleció. Mi hermana era joven, alegre. Tenía una conexión muy fuerte con nuestros perros. Siempre fueron pequeños, juguetones. Dormían con ella, comían con ella, la seguían a todas partes. Cuando murió en un accidente, todos lo sentimos. Pero los perros más que nadie. Dejaron de moverse, de ladrar, de comer. Uno de ellos dormía donde ella solía poner su mochila. El otro se pasaba el día frente a la puerta cerrada de su cuarto. Los primeros días fueron muy difíciles. Llorábamos mucho. Nadie tenía ánimo de nada. Pero lo raro empezó poco después. Pequeñas cosas. Objetos que se movían. Y siempre. La presencia. Como si alguien caminara por el pasillo aunque nadie estuviera ahí. Pensamos que era el duelo. El cansancio. Pero un día mientras revisábamos las cámaras de seguridad de la casa, nos dimos cuenta de algo que nunca esperamos. La cámara del comedor había grabado durante el día. Eran las 2:14 de la tarde. Se ve perfectamente la sala. Luz natural. Nadie más que los perros. Junto al sillón. Y de pronto, uno de ellos se levanta. Y gruñe. Pero no como un perro. El gruñido se va haciendo más bajo. Más largo. Más humano. Y entonces, lo dice. Con una voz grave. Seca. Como si saliera de una garganta desgarrada. Dice algo parecido a: déjame. Clarito. Como si una persona lo hubiera dicho desde el cuerpo del animal. Revisamos el video muchas veces. Mi papá pensó que estaba exagerando y mi mamá lloró al escucharlo. Yo solo me quedé en silencio. Porque lo reconocí. Esa era la frase que mi hermana decía cuando uno de los perros la despertaba en las mañanas. Siempre lo decía en tono de juego. Con la voz ronca. Medio dormida. Era muy de ella. Desde ese día los perros empezaron a comportarse raro. Caminaban por la casa durante el día. Mirando hacia los rincones. Uno se sentaba frente a la cámara como si supiera que estaba siendo observado. El otro, el que habló, empezó a quedarse solo en su camita, sin moverse, pero con los ojos abiertos. Siempre abiertos. Luego vinieron las voces. No de noche. De día. Desde el cuarto de mi hermana cerrado con llave. Y se escuchaba como si alguien cantara. Intentamos llevar a los perros a casa de un familiar. No funcionó. A las pocas horas uno se escapó. El otro dejó de comer hasta que lo trajeron de regreso. Como si algo no los dejara ir. Pasaron los días. Revisamos más grabaciones. En varias se escuchan cosas. Una risa. Un gruñido que termina en un susurro. En una de ellas, la cámara muestra al perro mirando directo al lente. Y en el fondo, en el pasillo, se ve una sombra. Una figura baja. Como si fuera una niña. Pero no camina. Solo está ahí. Inmóvil. Y los perros no se inmutan. Mi mamá ya no quiere dormir en casa. Mi papá dice que hay que borrar las grabaciones. Yo no puedo. Las guardo en mi celular. Porque sé que si algún día alguien me dice que estoy loco, ahí está la prueba. No quiero pensar que mi hermana no descansó. No quiero imaginar que se quedó aquí atrapada. Pero lo que sea que habló desde ese perro, no era ella. El cerdo que usaron en el monte. Hola gato macabro. Soy Julián y te escribo desde Chiapas. Esta historia no me pasó a mí directamente pero sí a mi primo Armando. Y lo que él vivió nos hizo entender que si algo desaparece por allá, es mejor dejarlo perdido. Era época de lluvias. Teníamos pocos animales pero entre ellos estaba un cerdo grande que mi abuelo criaba desde hace años. Era fuerte. Dragón. No tenía nombre pero todos lo conocíamos. Siempre se quedaba cerca del corral. No se alejaba. No tenía por qué hacerlo. Pero una tarde simplemente no apareció. El corral estaba abierto. Las huellas iban directo al monte. Pensamos que se había escapado. O que algún ladrón se lo llevó. Mi abuelo no quiso buscarlo. Dijo que sí se fue. Que no se le ocurriría volver. Pero mi primo Armando, necio como él solo, dijo que no lo iban a perder así. Él lo encontraría. Al día siguiente se fue solo. Llevaba un machete, una lámpara,
y una botella con agua. Le dijimos que no subiera mucho, que no cruzara el arroyo. Pero no hizo caso. Caminó directo al monte, sin miedo. Volvió antes del atardecer. Llegó caminando lento, el rostro blanco, las manos temblando, los ojos rojos como si hubiera llorado. Mi abuela lo vio y soltó un grito. Lo sentaron en la cocina. Le dieron café. No hablaba. Solo miraba hacia la ventana. Después de una hora por fin dijo algo. Empezó a contar. Dijo que caminó monte arriba siguiendo las huellas del cerdo, que se borraban entre la tierra húmeda. Ya casi no se veían. Iba a dar la vuelta cuando escuchó una voz. Era un hombre. Un viejo. Sentado en una piedra. Con un sombrero sucio. Dijo que lo había visto. Que el cerdo había entrado a una cueva no muy lejos de ahí. Si lo quería, que lo fuera a buscar. Armando le preguntó qué cueva. El viejo solo levantó una mano. Apuntó entre los árboles. No había vereda. Solo ramas rotas. Mi primo siguió el camino. Llegó a una especie de hendidura en la tierra. No era una cueva normal. Como si la tierra se hubiera abierto hacia abajo. Como una boca. Oscura. Profunda. Y entonces lo vio. El cerdo estaba dentro. Estaba parado. Como si estuviera esperando. Tenía la piel marcada. Cortes por todos lados. Tenía una soga amarrada al cuello. Y la cara. Estaba desfigurada. Como si alguien lo hubiera jalado al hocico hasta romperlo. Tenía los ojos muy abiertos, y se reía. Armando dio un paso atrás. Quiso correr. Pero escuchó otra risa. El viejo estaba ahí. Parado al borde de la cueva. Lo miraba. También reía. Pero su boca no se movía. Solo se oía el sonido. Mi primo se echó a correr. Tropezó. Se raspó todo el cuerpo. No paró. No miró atrás. Cuando terminó de contar, mi abuela se persignó. Mi abuelo dijo solo una cosa. Ya no era cerdo. Ya lo usaron para algo. Esa noche estuvimos vigilando que nada se acercara a la casa. A la mañana siguiente lo encontramos. A unos metros del corral. Tirado de lado. Ya sin vida. El cuerpo cubierto de lodo. Pero limpio. Como si lo hubieran bañado. Tenía marcas extrañas en el lomo. Como dibujos. Lo llevamos lejos. A una zona del río donde nadie pisa. Lo dejamos ahí. Mi abuelo rezó. Mi abuela lloró. Desde entonces cuando un animal se pierde en el monte, nadie lo busca. Porque ya sabemos. Que si algo se lo lleva, no lo devuelve igual. Y que a veces, ni siquiera lo devuelve vivo. La mujer perro de la UNAM. Hola gato macabro. Me llamo Sergio y quiero contarte algo que me pasó en Ciudad Universitaria. No creía en cosas paranormales. Ni nahuales ni fantasmas ni apariciones. Pero lo que viví me cambió. No lo cuento seguido porque muchos se burlan. Me pasó hace 2 años, cuando todavía estaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Iba en 5º semestre y era época de exámenes finales. En esos días casi no dormía. Me quedaba en la biblioteca central hasta que cerraban. Luego me iba caminando hasta la facultad, me sentaba frente al mural y trataba de repasar lo que podía antes de regresar a casa. Lo mío era la rutina. Sabía qué pasillo evitar para no cruzarme con grupos pesados. Sabía por dónde caminar si quería que me dejaran en paz. Y también sabía que a las 10 de la noche ya no debía andar solo en ciertas zonas de Q. Pero esa noche me confié. Me fui por el circuito por donde están las canchas y el campo de prácticas. Eran cerca de las 11. Ya casi no pasaban autos. Y no se veía a nadie. Todo estaba en silencio. Hasta que escuché un quejido. Era como el chillido de un perro lastimado. No le di importancia. Hay muchos perros en la UNAM. Algunos son salvajes pero la mayoría son nobles. Pensé que alguien había atropellado a uno. Avancé unos metros más y vi algo junto a un bote de basura. No estaba seguro de qué era. Pero me detuve. Parecía una persona agachada. Moviéndose de forma rara. En 4 patas. Pensé que era un indigente o alguien drogado. Estaba por dar la vuelta y alejarme cuando la figura levantó la cabeza. Y ahí me congelé. No era un perro. Era una mujer. O al menos tenía cuerpo de mujer. Pero su cara. Tenía el hocico de un perro. La nariz chata. El cabello largo y suelto. La piel parecía sucia. Negra. Como si estuviera quemada. Me miró directo. Y su mirada era consciente. No sabía si correr. Gritar. Ella se levantó en 2 patas. Flaca. Desnutrida. Vestía un vestido largo y sucio. Como morado.
pero no se veía bien por la oscuridad. Dio un paso hacia mí. Hizo un sonido raro con la garganta, como si tratara de hablar. Y luego volvió a bajar en 4 patas y se alejó corriendo. Pero corriendo como animal. Rápido. Como un perro. Corrí en dirección contraria sin voltear atrás. Crucé el circuito. Casi me atropella un coche. Llegué al Metro Q con el corazón a punto de estallar. Me quedé ahí hasta que amaneció. No le conté a nadie. Me dije que fue estrés. Falta de sueño. Pero algo me hacía dudar. Pasaron los días. Pensé que lo olvidaría. Hasta que un compañero, Luis, me dijo algo en clase. Me preguntó si había escuchado de la mujer perro. Me reí nervioso. Pensé que era una broma. Pero él se puso serio. Me dijo que una amiga suya de medicina había visto a una mujer parecida comiendo basura cerca del anfiteatro. También en la noche. Que caminaba como perro. Que tenía cara de animal. Me quedé callado. Le pregunté si su amiga estaba bien. Me dijo que sí, aunque desde entonces había dejado de ir sola a la facultad. No era la única. Otros alumnos también decían haberla visto. En la UNAM hay historias. Siempre las ha habido. Del puma que protege a estudiantes. De la sombra en la Facultad de Arquitectura. Del estudiante que se ahorcó en la biblioteca. Una semana después, la vi de nuevo. Fue más al fondo, por la parte trasera del Museo Universitario de Ciencias y Artes. Me había quedado esperando a una amiga. Ella me canceló por mensaje. Empecé a caminar por ahí sin pensar mucho. Me acordé de lo que había pasado pero traté de no hacerle caso. Hasta que la vi. Estaba entre los árboles. De pie. Mirándome. No se movía. Ni parpadeaba. Era como si me esperara. Esta vez no huyó. Caminó hacia mí. Pero lento. Con calma. Saqué mi celular. Quise grabarla. Pero no funcionó. Volví a mirar y ya no estaba. No sé qué sea. Un nahual. Una manifestación de los traumas de la UNAM. Pero está ahí. Y no se ha ido. Te envío esta historia, gato macabro, para que la compartas con tu comunidad. Porque estoy seguro que más de uno la ha visto. Y calla por miedo a que lo tachen de loco. Pero no estamos locos. Ella existe. El perro de la cuchara. Hola gato macabro. No sé si esto cuenta como una historia real o como una de esas cosas que uno escucha y se queda grabada para siempre como si fuera una advertencia. Me llamo Miguel. Soy de un pueblo cerca de Córdoba capital. Lo que te voy a contar me lo dijo un hombre que conocí, hace como 3 años cuando trabajaba en mantenimiento en una planta de alimentos. Era un tipo callado, siempre llevaba una cruz de madera en el cuello. Un día lo vi llorando en el baño. Me acerqué para ver si estaba bien. Me dijo que hay cosas que uno no debería hacer con los animales. Luego me contó lo que te voy a decir. Me dijo que conocía a una familia de Buenos Aires que se había mudado a una casa, en una zona donde antes vivía pura gente de campo. La familia era normal. Papá, mamá, una nena de 2 años y el perro. El perro era uno de esos callejeros que la mujer rescató cuando apenas tenía 2 meses. Era negro de ojos muy raros como si tuviera ojeras. Dijo que cuando ladraba era como si llorara y que la nena se reía siempre que lo veía. Pero la historia no empieza ahí. La historia empieza cuando el perro desapareció. Se fue sin que nadie lo viera salir. Buscaron por días, pusieron carteles y hasta ofrecieron recompensa. La nena lloraba cada vez que veía la puerta de la casa abierta como si supiera que él ya no iba a volver. El papá decía que seguramente lo atropellaron o se fue siguiendo a alguna perra. Pero la madre empezó a tener pesadillas. Decía que sentía una respiración en la espalda mientras dormía. Lo peor, que en una de esas noches la cuna de la bebé apareció movida a varios metros del lugar donde la habían dejado. Pero lo que pasó después es lo que me contó llorando ese hombre en el baño. A las 2 semanas el perro volvió. Pero no era el mismo. Volvió en la madrugada. La madre lo vio desde la ventana del pasillo. Estaba parado en 2 patas en medio del patio. Y colgaban de su cuello varias cosas que no tenía antes. Collares de huesos. Plumas negras. Cintas rojas. Parecía una ofrenda o algo salido de un altar. Ella bajó para intentar acercarse, pero el perro se metió solo en la casa. Caminaba derecho sin mover la cola ni agachar la cabeza. Pasó al lado del padre que dormía en el sillón sin mirarlo. Subió las escaleras y fue directo a la habitación de la bebé. Lo que encontraron esa noche no se puede explicar con palabras. La madre subió detrás del perro y cuando abrió la puerta de la pieza vio la escena más aterradora que alguien pueda imaginar. El perro estaba encima de la cuna, parado en 2 patas.
Sostenía una cuchara. Ella jura nunca haber visto antes. Estaba sucia, roja, manchada con algo espeso. Y la bebé lloraba como si algo le hubiera sido arrancado del alma. Cuando el padre llegó corriendo y prendió la luz fue peor. La bebé tenía los ojos abiertos pero vacíos. No había ojos. Solo huecos negros. El perro tenía la lengua tan afuera que parecía rota. No podía cerrarla. Le colgaba hasta el pecho. Tenía la nariz cortada. Se le veía el hueso. Y colgando de su cuello se veían dientes humanos entre los collares de brujería. La madre gritó tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía creyendo que era un robo o un incendio. Pero cuando llegaron los oficiales no sabían cómo describir lo que vieron. El perro seguía ahí, sentado al lado de la cuna, con la cuchara en el hocico. Los médicos dijeron que era imposible, que la bebé había perdido ambos ojos de forma precisa, que alguien los había sacado sin dañar el resto del rostro, como si lo hubiera hecho un cirujano. Pero no había huellas humanas, solo marcas de garras. Y la cuchara, una cuchara de acero vieja que no coincidía con las de la casa. Cuando la revisaron tenía grabado un símbolo en la parte curva. Era como una espiral con 3 puntas. Uno de los paramédicos dijo que había visto ese símbolo en un altar santero de un barrio peligroso de Buenos Aires. La bebé fue llevada al hospital. Estaba viva pero muy débil. No hablaba. No lloraba. Solo se mecía hacia adelante y atrás como si alguien invisible le susurrara al oído. Tenía la piel fría. Tenía marcas en el pecho. Pequeños puntos como si alguien le hubiera hecho un patrón con alfileres. Los médicos no podían explicar nada. La policía no sabía si encerrar al perro o sacrificarlo. Pero el perro no se dejó atrapar. Esa misma noche desapareció otra vez. Nadie lo vio salir. Solo se esfumó, como si algo lo hubiera llamado de vuelta a donde vino. Los padres fueron interrogados durante horas. Pero la mujer no hablaba. Solo repetía una frase. El padre enloqueció en el hospital. Intentó arrancarse los ojos con las uñas. Tuvieron que atarlo. Desde entonces ambos están internados. En diferentes instituciones mentales. La bebé no sobrevivió. Perdió la vida a los 3 días. No hubo funeral. No hubo misa. Nadie quiso tocar el cuerpo. La piel se había puesto negra. Y los ojos aunque vacíos tenían moscas adentro. Fue enterrada en una caja sellada. Los médicos dijeron que fue un paro respiratorio. Pero la enfermera que estuvo en esa habitación contó que antes de morir la bebé se sentó en la camilla. Y dijo algo. Y después se cayó de espaldas. Y no respiró más. Lo más inquietante de todo es que al investigar la casa encontraron algo enterrado en el patio trasero. Era un frasco con tierra negra. Un pedazo de papel con un deseo escrito a mano. Y un mechón de pelo de perro amarrado con hilo rojo. Alguien dijo que eso era brujería. Que el perro fue usado como castigo. Hace poco en el hospital donde está la madre. Un guardia juró haber visto un perro parado en 2 patas en el pasillo. Tenía una cuchara en la boca.